desierto sin velocidad. No te preocupes. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Maldonado, buenas noches, José Luis. Ya tenemos, creo, a nuestro invitado, nuestro entrevistado en el aire, al señor Juan Raúl Ferreira. Así que ya le vamos a dar paso. Buenas noches, Juan Raúl, ¿estamos por ahí? Buenas noches y buenas noches, Maldonado. Muchas gracias, Juan Raúl. Juan Gómez te habla. Un gusto, Juan, Dale. tocayo. Muchas gracias. Vamos a arrancar por lo más importante. ¿Cómo estamos de salud? Bueno, tú sabes que me estaba acordando, pensando cómo iba a arrancar, que mi viejo, cuando yo era chico y empecé a hacer las primeras armas arriba de una tribuna, estoy hablando de 12, 13 años, mi viejo me decía, nunca empieces pidiendo disculpas. Y yo siempre arranco pidiendo disculpas por algo, una cosa increíble. No aprendí la lección. Pero, ¿sabés qué? Sigo bastante embromado con estado gripal muy fuerte. Hoy estuvo el médico, incluso me mandó seguir con un tratamiento antibiótico, por lo que a toda la audiencia le tengo que pedir disculpas. Primero porque hace mucho que no la veo cara a cara, cosa que me gusta mucho, salir al interior, recorrerlo. He estado varias veces ahí en Maldonado durante el proceso de las internas, etcétera. Y la otra es la falta de voz. Y de tanto en tanto, disimuladamente, voy a alejar el tubo y toser. No hay problema, no vas a pedir disculpas por estar enfermo, digamos. No tiene Pero sentido. bueno, mejor, pero sigo con un estado gripal. Yo creo que esto del cambio climático, esto de que tenemos las 4 estaciones el mismo día y todo, bueno, a lo mejor a los más viejos nos cuesta más adaptarnos, ¿no? Sí. Ya que nombró, digamos, de sus primeras armas, ¿alguna vez le pesó ser el hijo de? Toda la vida, hasta el día de hoy. Sí. Una pregunta que yo creo, esa pregunta es muy pertinente. La que yo creo que no es pertinente es cuando me preguntan, ¿lo ayudó o lo perjudicó? Bueno, yo no ando con una libreta de almacenero llevando las cuentas de si me abrió más puertas y oportunidades, cosa que hizo, o hizo que se me juzgara con más severidad, cosa que también hizo. No sé, pero que influyó, que me pesa a mí mismo, lo siento como una responsabilidad muy grande y como la cosa más linda que me pudo haber pasado. No me imagino, yo los recuerdos que tengo de mi viejo son maravillosos como padre y maravillosos también por los momentos tan especiales que tuvimos que compartir, ¿no? A veces junto con otra gente y a veces solos. Cuando después de la muerte de Selmar Michelini y el Toba nos tuvimos que asilar en la embajada de Austria, estuvimos solos los dos 11 días hasta conseguir el salvoconducto para salir de la Argentina. Y bueno, no fueron 11 días cualquiera. Habían muerto los 2 mejores amigos de mi viejo. Yo con 17 años había tenido que reconocer los restos de Selmar. Yo había estado con los 2, esa vuelta de la vida increíble, con los 2 la noche del secuestro. Entonces, vaya si me seguirá pesando. Y cuando voy tomando opciones políticas, no pienso qué diría él o qué haría él en esta coyuntura ante esta decisión que hay que tomar, porque no es justo hacerle vivir un tiempo que no vivió. Pero trato sí de sentir que las decisiones que tomo representen los valores, los sueños, las utopías, las cosas con las que soñamos juntos y que luchamos juntos también. ¿Cómo se entiende el guisolismo en nuestro tiempo, entonces? Con esos sueños que dice. Yo creo que como organización política no existe. Llamar al actual gobierno wilsonista, una cosa es no hacerlo vivir los tiempos que están transcurriendo, cosa que me parece justo, porque no los vivió.
Yo miro, por ejemplo, que me gusta releerlo mucho, Nuestro compromiso con usted, el programa de gobierno del 71, y hay cosas que ya no tienen, que han perdido vigencia, han aparecido otros temas, otros desafíos para la sociedad que no existían. Mi hijo murió antes de ver una computadora doméstica, pero los valores sí, los valores son los mismos, ¿no? Entonces, un gobierno, lo digo con respeto, pero un gobierno que sostiene que todo lo soluciona el mercado, que hay que tener un Estado prescindente, que vive obsesionado y porque le quita el sueño el déficit fiscal y no la calidad de vida de la gente, bueno, no puede llamarse wilsonista. Yo creo que además la calle Pou no tiene ningún interés en definirse como wilsonista. Pero hay otros sectores dentro del Partido Nacional que sí, y bueno, yo creo que es equivocado. Y debo decir con absoluta franqueza que si bien es cierto que para mí la decisión de alejarme del Partido Nacional e incorporarme a las filas del Frente Amplio me ha llenado de alegrías muy difíciles de describir. Yo llegué a una fuerza política que ya existía cuando yo militaba de joven dentro del Partido Nacional y sin embargo nunca me hicieron sentir un recién llegado. Y yo no me dará la vida para agradecer eso. Pero también debo de decir que muchas veces, sobre todo recorriendo el interior y el interior profundo y las zonas rurales del interior profundo, me encuentro con mucha gente que me dice, yo era de tu viejo, después que murió no encontré mi lugar hasta que lo encontré aquí en el Frente Amplio. Pero mucha gente, lo digo con absoluta sinceridad, y me vienen a la memoria desde dirigentes políticos a cuadros políticos, a simples ciudadanos que me lo dicen mirándome a los ojos de una manera tremenda. Y de las personas que quedan hoy, por ejemplo, hablando del Partido Nacional, se me ocurren, por ejemplo, Gandini, Fernanda Feir, Santiago Gutiérrez, Laura Raffo o Carlos Cami. ¿Quiénes de esos interpretan mejor las ideas que quedan del wilsonismo, digamos? No, yo creo, no dudo de la buena fe con que estén tratando pero no creo que interpreten las ideas. Es más, yo me atrevería a decir que muchos de ellos no las conocen. Y, o sea, es como que aparece el nombre, o sea, lo reflotan en campaña para generar una nostalgia o algo así. Bueno, ahora, por ejemplo, 10 de septiembre, campamento en Masoller, campamento frente al monumento, mucho poncho, mucho pingo, mucho pelo de lujo, pero si uno hiciera una encuesta entre esa gente y le preguntara quién era, qué hizo y qué ideas tenía Patricio Saravia, yo estoy seguro que la gran mayoría no tiene la menor idea. ¿Lo dice por unas botas tejanas que anduvieron en la vuelta? Yo pertenezco, tiene mucho de ritos, de símbolos, de todo, y bueno, queda el recuerdo del viejo caudillo, etcétera, pero de las ideas de Wilson, yo sinceramente no veo nada en el Partido Nacional. ¿Y cuáles son las que faltan entonces? ¿Por qué se fueron del Partido Nacional? Bueno, fundamentalmente porque el Estado se ve, y esa es una visión muy anti-wilsonista, como un kiosco que al final del día tienen que cerrar las cuentas. Para Wilson esto era un segundo plano, era, bueno, ver cómo se financian las cosas, y entonces tenía esa distinción que ahora no se hace entre los impuestos finalistas y los impuestos fiscalistas. Fiscalistas aquellos que tienen como objeto simplemente recaudar, y finalistas aquellos que buscan un fin último, que es que sea más provechoso producir determinados bienes que generan mayores ingresos para el país, etcétera. Y de los impuestos fiscalistas,
Bueno, el objetivo, financiar políticas públicas. Y esta nueva concepción, que además se está poniendo de moda en la región, se está poniendo, bueno, está en debate en los propios Estados Unidos, entre Trump y Kamala Harris, el Estado presidente o el Estado que participa, está en juego en Europa. Fíjese que en Europa, las últimas elecciones regionales de Alemania, hubo una provincia donde ganó el partido nazi. Pero yo no digo nazi como a veces se usa despectivamente para insultar o para agraviar a alguien muy de derecha. No, nazi. El líder del partido, Zangel Herz, tiene la matrícula de su coche AH1818, Adolf Hitler, y después 1 es la A y 8 es la H. O sea, 3 veces las iniciales de Hitler. Ese hombre ganó en una región de Alemania. Entonces vivimos en un mundo donde muchas veces no estamos aprendiendo las lecciones del pasado. Creo que ese es un buen resumen, a lo mejor. Bien. ¿Y se puede decir que hay algo de wilsonismo en Cabildo Abierto? No. Porque hay un hermano suyo por ahí, ¿o no? Sí, es un tema muy doloroso, pero yo te agradezco que me lo preguntes. Bueno, si yo te dije de tú, perdóname, o nos decimos los dos de tú, los dos de usted. No, yo hablo de tú, los de San Carlos hablamos con el tú. Bueno, vamos a decir, es un tema difícil para mí, ¿no? Pero mi hermano, tampoco fue nunca wilsonista. Él ya tuvo sus grandes diferencias en vida de mi padre y después de muerto de mi padre. El primero acompañó al doctor Lacalle Herrera, pero además mi hermano hace muchos años que se fue del Partido Nacional. Mi hermano votó a Bordaberry cuando fue candidato a presidente, luego votó solamente elecciones departamentales y votó por el Partido Colorado. Entonces, cuando él decide irse a Cabildo Abierto, y vamos a reconocerle que él nunca esgrimió su condición de wilsonista, sí de blanco. Dice, yo soy blanco, pero me fui al Partido Nacional. Pero nadie lo habrá oído definirse como wilsonista. No es que está equivocado, es que nunca sintió eso. Bueno, yo qué sé. Es doloroso, es doloroso. Si alguien va a su página de Facebook, tiene una canción en alemán que se llama Yuri, Yuri, Di, ja, ja, ja. Esa canción era una canción nazi de la Gestapo. Está en su página de Facebook. Pero bueno, me trae recuerdos muy dolorosos, aún en vida de mi padre, ¿no? Ahora, eso demuestra este hecho triste, que bueno, yo respondo a tu pregunta, que para mí llegar al Frente Amplio fue una satisfacción muy grande, de la que no me arrepiento. Si tuviera que vivir 2 veces, de repente lo haría antes, pero tuvo hechos dolorosos muy grandes, ¿no? Con mi hermana yo mantengo un diálogo muy fluido, pero hubo viejos amigos de toda la vida que dejaron de saludarme. Hubo familiares muy cercanos que dejaron de saludarme, dejaron de hablarme, porque había cometido el pecado mortal de ser leal a lo que yo creo, y la democracia es eso. Yo nunca me sentí presionado por mi viejo para que tomara una decisión política. La única presión que sentí siempre en vida de él era: tenés que resolver de acuerdo a tus convicciones. Y bueno, aprendí mucho, me queda muy grande
su memoria. Creo que los herederos de su memoria son el conjunto de uruguayos que lo llevan en el corazón y al cual de alguna manera le sigue iluminando el camino. El otro día en el acto que hubo acá en el Parque Rodó, a mí me impresionó mucho. Hubo un momento que, confieso, no lo había hecho hasta ahora, tuve que salir del acto un ratito, alejarme, fui a mirar los viejos juegos del Parque Rodó y luego regresé al lugar de la concentración. Por la cantidad de gente de origen wilsonista que se acercaba a decirme cosas que eran muy, muy, muy removedoras para mí. Bien. Hay una anécdota muy pintoresca que parece que en 1984 usted bajó a la calle Herrera del ómnibus. Sí, sí. ¿Usted lo bajó, digamos? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, ¿Estaba borracho? ¿No había lugar? Dijo... tema es así. Hay un libro de Álvaro Barros Lemes sobre la vida de la calle de Herrera, donde él en ese libro cuenta la verdad tal como fue. Después yo nunca le escuché decir la versión verdadera. Mi padre estaba preso, la calle no apoyó la fórmula que nosotros íbamos a votar, que era Alberto Sumarán con Gonzalo Aguirre, y la lista única al Senado que llevábamos con el Movimiento Nacional de Roche, el Movimiento por la Paz, es decir, todo el sector wilsonista del Partido Nacional, y luego, yo creo que por razones electorales, la calle resolvió acompañarla. La legislación que regía a los partidos políticos era la Ley Fundamental número 2, aprobada por el Consejo de Estado, rápidamente derogada por el Parlamento jurídicamente válido, pero en ese momento era un periodo de transición, era la que estaba en vigencia. Esa ley impedía prohibir a un candidato que alguien lo votara, ¿no? Es decir, el Movimiento por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha no podían decir no queremos que el herrerismo nos voten, como lo hicieron en las elecciones internas del 82, cuando la calle de Herrera quiso votar la candidatura de ACF le dijo no queremos su voto. Y esto por influencia de mi padre, que estaba muy dolorido desde el año 75, yo creo que ahí se produjo la ruptura más grande, cuando la calle cantó el himno Cara al Sol, el himno fascista español, el día de la muerte de Franco frente a la Embajada de España. Bien, entonces yo voy a visitar a mi padre a la cárcel y él escribe una carta que yo le entrego a los candidatos Sumarán y Gonzalo Aguirre, diciendo que no quería que la calle nos acompañara en la campaña electoral, que si bien la ley no permitía prohibirle votar, abrir lista al Senado con esa fórmula presidencial, que él quería que la caravana que recorría el país en aquella época, se mantenía esa tradición media absurda de recorrer el país en un ómnibus y abandonar el resto de la campaña electoral, una época donde los medios de difusión, la tradición arrancaba en una época en que los medios de difusión no jugaban el papel que juegan hoy. Claro. Y de hecho ya no se sigue con la costumbre, creo que debe haber sido la última vez que se hizo en el 84. Y entonces se le notifica a la calle. ¿Y quién lo notifica? Bueno, me designan a mí. Entonces yo fui a verlo a la calle, tenía la sede ahí en la calle Mercedes y Cuarem, creo, algo por el estilo. Y recuerdo que fue una conversación muy correcta y que él me agradeció mucho la sinceridad, se manifestó un poco molesto con los candidatos a la presidencia por no haber sido ellos, presidencia y vicepresidencia, por no haber sido ellos los que lo hubieran informado. Esto lo dice en ese reportaje, libro
de Barros Lemes. Él dice, yo quedé agradecido porque Juan Raúl por lo menos vino y me lo dijo. Entonces cuando él sube al ómnibus contra las directivas de Wilson y después de esa conversación, él sabe que él no va a ir en la gira. Lo hace como una provocación para victimizarse. Ahí sí, yo reconozco que tomé la iniciativa porque nadie hacía nada y le dije, Cookie, contigo acordamos y tú estuviste de acuerdo y viste la carta de mi viejo en que tú no formabas parte de esta gira. Bueno, si me quieren bajar, que me bajen por la prensa, por la fuerza, no sé qué. Bueno, obviamente nadie le iba a bajar por la fuerza. Y cuando pasamos ahí, frente a la Española, había un montón de periodistas y qué casualidad, en ese momento él dice, bueno, de esta manera yo no voy a seguir en la gira, no me lo voy a permitir, y se baja justo donde había citado a todos los periodistas para hacer una conferencia de prensa. Tan es así que yo me acuerdo que de noche llegamos a Maldonado, después del acto, nos alojamos en un hotel, y cuando bajaron la última valija, yo digo, ¿dónde está la valija de la calle? Porque si él pensaba hacer la gira con nosotros, pero bueno, lo cierto es que durante mucho tiempo me costó mucho dolor de cabeza, y hoy una satisfacción, porque hoy la gente que lo recuerda hasta con una sonrisa en la cara. Pero después, en 1999, usted hizo campaña por la calle. ¿Y ahí qué fue, digamos? ¿Cómo fue ese volver a conversar? ¿Recapacitó o qué fue lo que sucedió? Yo creo que fue un error muy grave, donde yo tengo una buena parte de responsabilidad. Yo era embajador en Argentina, fue a verme a la embajada en Argentina y a decirme que ahora que no estaba Wilson y que había muerto, él quería unificar al Partido Nacional, encolumnarlo, y que prometía abrir un espacio para que el wilsonismo pudiera desarrollar sus posibilidades, etcétera, etcétera. Yo lo consulté con prefiero no dar nombres, pero amigos políticos más cercanos, muchos de ellos lo siguen siendo, y algunas opiniones que a mí me pesaban mucho, me dijeron que más valía tener una carpita dentro del campamento que estar totalmente por fuera. Es la misma buena intención quizás con la que muchos hoy creen que pueden revivir un espacio wilsonista dentro del Partido Nacional. Duró todo un lirio, pero lo importante no fueron las consecuencias políticas que tuve que pagar, sino el error. Yo me parece que si hay alguna cosa que aprendí de mi viejo, es que lo malo no es cometer errores, sino no reconocerlos, y que si uno es dirigente político lo tiene que hacer públicamente. Yo he hecho una autocrítica pública sobre la ley de caducidad y sobre el hecho de haber acompañado su candidatura en el año 99. O sea, ¿se arrepiente más de haberse subido con él que de haberlo bajado? No, naturalmente sí. Lo de haber bajado nunca me arrepentí, porque además era una instrucción muy clara de mi viejo. Me costó un poco porque él se victimizó y Juan Raúl se bajó del ómnibus. Yo había llegado del país hacía muy poco, había estado preso hasta hacía menos, y bueno, bien podría bien algún otro dirigente haberse acercado y decir, esto no es lo acordado, ¿no? Pero sí, de eso no me arrepiento. De lo otro me arrepiento mucho. Si fue un error, y bueno, y después hay otros errores menos evidentes, pero que ahí ya no había posibilidad de remontar. Es cierto que
más valía tener una carpa que estar fuera del campamento. Pero es que estábamos fuera del campamento ya. Estábamos fuera del campamento. Una personalidad como Carlos Julio Pereira, la última elección que fue candidato al Senado, salió senador por restos. Y la calle ganó la interna holgadamente. Entonces, creo que a veces cuesta dar el paso, pero hay que saberlo dar y saberlo dar a tiempo. Y si no es así, luego reconocer y asumir las consecuencias públicamente. Bien. ¿Por qué se fue al MPP? ¿Por qué el MPP? Bueno, primero que nada, yo no voy a negar que aún en tiempos de militancia del Partido Nacional, la figura de Pepe me resultaba tremendamente cautivante. Pepe durante su presidencia, o sea, mucho antes que yo me fuera del Partido Nacional, yo me había llevado a mi madre a vivir conmigo y caía siendo presidente de la República, cuando terminaba sus funciones oficiales, dejaba el coche oficial, agarraba el Fusca y muchas veces paraba en casa para tomar unos mates con mi madre y conversar con ella. Entonces, yo los escuchaba fascinado. Había muchas veces que no hablaban de política, hablaban de la vida, hablaban del Montevideo que vivieron de jóvenes. Para mí era una maravilla escuchar todo aquello, y para mis hijos. Entonces, yo no oculto que tenía cierta admiración ya muy grande por Mujica. Cuando fue candidato a presidente, horas antes de que hiciera su acto de clausura, nos invitó a mi hijo y a mí a comer un asado en el Quincho de Varela. Y bueno, y ahí no era para convencerlo que nos vote, si yo era candidato por otro partido. Pero bueno, tenía el bichito de Pepe adentro. Pero cuando adherí al frente, para mí era muy importante no estar sectorizado. Incluso yo creo que llegué a pensar en no sectorizarme nunca y ser eso que yo admiro tanto, que son los y las frente amplistas, que se definen como tales y punto. Después votan la opción que más les gusta, pero lo que los mueve, lo que los motiva, lo que los organiza es ser frente amplistas. Pero reconozco también que a medida que se acercaban los tiempos electorales, yo no quería ser candidato a nada, pero me resultaba muy difícil hacer campaña electoral, recorrer el interior sin una estructura mínima que solamente podía dotarme una organización política dentro del frente. Y ahí sí recibí una invitación de Pepe de ir a conversar con él. Bueno, y me pasó algo parecido, supongo yo, que a lo que le pasó a Blanca Rodríguez, ¿no? Quedé realmente muy motivado, sobre todo con la libertad que me daba. Después me hicieron el honor enorme que en esta elección han repetido, de ponerme de candidato, de último candidato en las listas, cerrando la lista. Es decir, para que no quedara duda de que no se estaba atrás de un cargo, pero que al mismo tiempo mostrara una presencia en un lugar de honor. Yo cuando era chico, el primero en la lista y el último en la lista era lo primero que uno miraba para tener una idea del rumbo que tenía una hoja de votación. Este año han hecho lo mismo, tanto en las internas como en las elecciones nacionales, y para mí es un honor muy grande. Y la verdad es que me siento muy cómodo ahí. Nunca me han bajado un liñazo. Yo en realidad no pertenezco al MPP, sino al espacio 609, es decir, a los grupos aliados al MPP, y dentro del mismo en forma independiente. Yo no tengo
organización, una agrupación política armada dentro del espacio, sino que soy lo que, entre comillas, definen como referente. Bueno, no sé para quién soy referente, pero en condición de tal vez siento en la dirección nacional de la 609. Y en esa agrupación, ¿no hay gente que fue la que de alguna manera estuvo formando parte de la proscripción de Wilson? Bueno, y en el Partido Nacional también, en el Partido Colorado también. Eso es un tema que o lo superamos reconociendo que cada uno buscó el camino que entendía más correcto para salir de la transición, iniciar un proceso de transición democrática, pero si no, van a pasar 50 años más y seguiremos discutiendo si fue apropiado el Club Naval o no. Yo creo que ahí lo que es importante es decir que cada uno jugó su papel. Wilson creía que la movilización popular era la que iba a terminar con la vida de la dictadura. Había gente que creía que no era suficiente y que había que llegar a un acuerdo. Lo que hay que hacer es cada uno coherente con esa posición. Yo considero que en Venezuela no existen las libertades mínimas básicas, pero cuando lo escucho al doctor Sanguinetti decir que hay que anular las elecciones porque fueron con proscritos, me viene como un chucho, porque yo recuerdo que él fue presidente en una elección donde los dos candidatos más importantes que se le podían oponer estaban proscritos los dos. Bueno, pero sí, yo creo que Wilson salió el 1 de diciembre y le ofreció apoyo en aquella famosa frase: al país todo, al gobierno lo que lo que merezca. Le ofreció apoyo para consolidar las instituciones a el doctor Sanguinetti, que había sido electo con el proscrito. Bien, ¿y usted siente que Mujica es tan carismático como su padre? Son estilos muy distintos, ¿no? Son estilos muy distintos. Tienen algo en común, que es ese cerno blanco en la manera de entender el país. Yo creo que Pepe es muy blanco en eso, por eso esa ascendencia tan grande que tiene con la gente del interior. Y uno de los Pepe mujiquistas más fervorosos que yo conozco es el Canario Frati, que hasta la muerte de mi padre fue un wilsonista emotivo y consecuente. Bueno, nos reencontramos con el Canario, me he reencontrado con mucha gente con la que habíamos militado juntos en el Partido Nacional, pero son estilos muy distintos. Por ejemplo, me surge uno. Por ejemplo, su padre decía que no valía la pena ganar a cualquier precio, y Mujica dijo que se abrazaba una culebra. Exactamente. Bueno, eso es un estilo, eso es distinto. Por ejemplo, uno se ganó el respeto con el discurso más emotivo capaz que pasó por el Palacio Legislativo, y el otro lo buscaba el respeto entrando a robar un banco. Digo, eso también es una diferencia que son fuertes, digamos. Sí, yo creo que Pepe ha hecho una crítica muy grande del periodo ese de la lucha armada, pero yo creo que, lo digo también, acabo de decir que le tengo un gran respeto y que fue clave en que yo me incorporé al espacio 609, pero yo no recuerdo, perdóneme lo autorreferencial, perdóname lo autorreferencial del comentario, pero yo no recuerdo un orador de masas, un orador ante multitudes como mi viejo, no recuerdo. Creo que Pepe es fuerte en otras cosas. De repente en un reportaje intimista,
en una charla o en una rueda de mate con la gente, pero era bravo encontrar un orador de masas como mi viejo. Y eso respondía también a una concepción política. Yo recuerdo en la campaña del 71, en la que él fue candidato, bueno, fue la única vez que fue candidato a la presidencia de la República. Cuando íbamos a un acto, generalmente iba manejando yo su Ford Escort y me acompañaban mis dos padres. Mi hermana ya estaba casada, mi hermano vivía en el interior. Perdón. No, salud. Y yo muchas veces le preguntaba, ¿de qué vas a hablar hoy? Y él decía, no sé, todavía no he mirado a los ojos a la gente. Y esto no era una frase de discurso, lo decía en esa intimidad máxima. Éramos 3 en el auto. Y él solía decir eso, yo tengo que mirarle los ojos a la gente. Una vez, lo voy a hacer bien corto, pero una vez que nos recibió lo que para nosotros era un éxito muy grande, el secretario de Estado de Estados Unidos, que en ese momento era Warren Christopher. Christopher saca un papel y en español le dice, usted tiene que tener cuidado de no radicalizar a la gente porque usted tiene mucha ascendencia, no sé qué. Entonces mi viejo, yo quisiera saber cómo registraron eso, no solo los intérpretes, sino los asesores. Le hizo un largo relato sobre cómo funcionaba en Uruguay una tropa de ganado. Y cuando está terminando le dice, y adelante de todo, va uno al que le llaman el vaquiano con un ponchito mosquero. Yo qué sé cómo se dice ponchito mosquero en inglés. Dice, porque no es para brillarle, claro, es para espantar las moscas. Y ese le dicen el vaquiano, y yo tengo mis dudas si va marcando el camino o si va allí para evitar que la tropa de ganado le pase por arriba. El caudillo es lo mismo, le dijo. Yo no sé qué entendió Christopher, yo entendí muy claramente el mensaje. Sí, está bastante claro, digamos. Pero usted, o sea, ahora que habló de la oratoria de Wilson, digamos, usted dice que cuando siente hablar a Orsi perfectamente podría haber sido un candidato del wilsonismo. Pero no parece que no tiene, como que no se condice con lo que usted dice de cantar a las masas, claro, digamos, porque el diálogo de Orsi, digamos, el discurso no es fuerte. No es lo que intenta Orsi, es más, yo no sé, no digo que sea así, pero no sé si el tiempo de las grandes concentraciones, las grandes multitudes y el estrado desde el que habla el orador no son de otro tiempo político y que ahora es más el contacto directo con la gente mano a mano. A mí, en lo personal, es lo que más me gusta hacer y lo que pido que me encarguen siempre que me mandan para el interior. Pero yo tengo la sensación de que las redes, la televisión, han puesto una distancia entre los candidatos y la gente, que la gente necesita mucho más el contacto directo. Un día en el interior, en el departamento de Florida, en un programa de radio, me preguntaron cuál era la parte del discurso de Orsi que más me gustaba. Y yo le dije, cuando termina. Y el periodista, tú que sos muy bueno, le brillaron los ojos diciendo, acá lo agarré en una. Se ve que está contra los discursos de Orsi. Y me dice, ¿no te gustan los discursos de Orsi? Y dije, no dije eso. Dije que me gusta mucho cuando termina porque ahí veo al verdadero Orsi. Cuando baja el estrado, se mezcla con la gente y logra escucharla, pero además algo mucho más difícil, que es que la gente se sienta escuchado. Son otros tiempos, yo no sé si hoy es el tiempo de grandes oradores carismáticos y tampoco sé si los estrados que generan
cierta distancia. Bueno, los candidatos a presidenta, vicepresidente, tendrán que hacerlo de tanto en tanto, pero creo que esa recorrida, las barriadas, las visitas a las organizaciones sociales de cada departamento, eso es insustituible. A mí ahí en el departamento de Maldonado, bueno, hice varias visitas a poblaciones pequeñas, como Gregorio Aznares, como Aiguá. En Aiguá, por ejemplo, me pasó lo que yo te decía de reencontrarme con gente. El diputado Antonini en determinado momento me dijo, estábamos en una reunión en el comité, y me dice, vení, que quiero que conozcas a una persona que por lo que veo no está acá, no sé si estará enfermo, ¿qué? Y salimos en el auto de él, recorrimos un poco Aiguá, que me encantó, y bajamos en la casa de esta persona, y lo primero que me dice, para sorpresa mía y del propio Antonini, me dice, se están llevando preso mi hijo, déjenlo, así se va acostumbrando. Él y yo sabíamos que esa fue la última frase que dijo antes del golpe de Estado en un estrado político mi padre. A mí me llevaron preso en la plaza de Maldonado, vino la policía, había un grupo de gente de la Juventud Uruguaya de pie tirando piedras, yo pensé que la policía venía a defenderme y marché preso. Y cuando mi viejo dice, ahí se llevan preso mi hijo, dije, estoy salvado. Y cuando dijo, déjenlo, dice, así se va acostumbrando que vienen tiempos difíciles, dije, bueno, con los amigos como este. Pero bueno, ahí tienes un buen ejemplo como en esos contactos directos uno, como yo te dije que me pasaba mucho, encuentra gente que tiene el mismo origen. Y después en otros departamentos, estoy pensando, por ejemplo, en Zapicán, 800 habitantes más o menos, departamento de La Valleja. Una señora me habla de los problemas de seguridad. Y qué distinto es mirarlos en una encuesta, una estadística, que mirando a los ojos a una persona que protagonizó un hecho bastante dramático. Me dice, allí enfrente a mi vecina le desvalijaron toda la casa. Yo vi entrar al ladrón y fui a denunciarlo a la policía. Pero acá en Zapicán tenemos un solo policía que trabaja del mediodía hasta las 6 de la tarde. Claro. Todavía me llevó al kiosco de policía a sacarnos una foto, pues parecía increíble. Bueno, yo moriré de viejo, ojalá que de viejo, sabiendo que en Zapicán en esta época había un solo policía. Hay una cosa que tiene el contacto personal que es totalmente intransferible, ¿no? ¿Y para eso el Frente Amplio consiguió la mejor fórmula? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que el Frente Amplio consiguió además una fórmula que se fue forjando en la propia competencia, que transformó a quienes disputaban por la candidatura a la presidencia en compañeros de fórmula ideal, mientras que en la sede del Partido Nacional la militancia abuchaba y silbaba a la candidata Ripoll, en la sede del Frente Amplio, que está acá cerquita de casa, a 2 cuadras, aquel abrazo de Carolina y de Orsi, si hay algo que no tenía era marketing o propaganda política, era una cosa muy espontánea, muy natural, y que todos sabíamos que iba a ocurrir desde mucho tiempo antes. Claro, era como crónica de un resultado anunciado, algo así. Sí. ¿Y ahora qué siente con tanto colega periodista que se suma a la fuerza? Bueno, lo de Blanca, yo no sabía nada. Blanca, Iliana da Silva, Martín Les, Silva, sí. Otro Preve. Me parece muy importante, porque, bueno, el caso de Blanca es, sin lugar a duda, el
más notorio, además una persona muy querida que acababa de ser objeto de múltiples homenajes por la finalización de su carrera en Canal 10. Yo no tenía ni idea, te soy franco, de por qué era. Pero me parece que es bueno que gente con distinta experiencia en la realidad de la gente se incorpore a la vida política, que terminemos con aquello del político profesional que parece que desde la niñez se siente predeterminado a cumplir una función pública, y que el periodismo en eso, bueno, es muy importante. Los periodistas están en contacto con la gente para contarle al resto de la gente sobre la realidad de aquellos con los que han estado en contacto. Me parece que es muy importante. El periodista es, por esencia, un comunicador. Y bueno, Parece que van a reformar la ley de medios más que a gobernar, con tanto periodista, digo. sí, qué importante sería modificar la ley de medios, ¿no? Hay una concentración de poder ahí que asusta a veces. ¿Y se gana en primera vuelta balotaje o se gana caminando? Bueno, yo la esperanza que tengo es que por lo menos en la primera vuelta se obtenga una mayoría parlamentaria. Y a lo mejor se gana en primera vuelta. A mí no me gusta pensarlo mucho porque desmoviliza. Yo estoy con una gana de curarme y volver a salir a recorrer pueblos y campañas, que no doy más, pero de todas maneras muchas veces me preguntan y yo, bueno, la elección se gana ganándola. Y como tú citabas a mi viejo, que valga la pena ganar, que el triunfo nos haga sentir que uno ve mucha, no solo en Uruguay, en la región, ¿no?, en el mundo, mucho descreimiento, mucha sensación de postergación, bueno, que la gente vuelva a creer en la política, porque vuelva a creer en que es un camino para solucionar sus problemas de todos los días. Ese es el gran desafío. Yo pienso que, lo dicen las encuestas, que existe la posibilidad de que se gane en primera vuelta. También es cierto que en segunda vuelta el triunfo sería por mayor margen, porque esas sumas que se hacen, Frente Amplio por un lado, y luego la suma Cabildo Abierto, más Partido Nacional, más Partido Colorado, más Partido Independiente, nunca son sumas aritméticas. Hay gente que vota alguno de los partidos de la coalición republicana en la primera vuelta y luego no lo hace en la segunda, si no le gusta el candidato que la represente. Y hay muchos cambios raros en la coalición, no todo este fenómeno de Ojeda, en fin. Pero de todas maneras, me parece que hay que trabajar como si estuviéramos por ganar la elección por un pelo. Hay que militar y recorrer el país y escuchar a la gente como si la elección fuera mucho más reñida de lo que es. Bien, usted fue diputado y senador, digamos, pero antes de llegar a eso, leí que iba mucho a las barras, ¿no? Sí. ¿Gritaba, era un barra brava o lo rajaban a cada rato? Sabés que el escritorio de mi casa donde yo trabajo, se ha ido volviendo con el tiempo una especie de museo no histórico contemporáneo, porque si algunas cosas tengo que tienen valor histórico las dono, pero sí un museo de recuerdos de mi vida. Y entre los cuadritos que yo bicho así de reojo cuando estoy trabajando, está que lo conservó mi madre, mi primer dibujo de niño, y es
desde la barra del Parlamento, es decir, no fue hecho ahí, pero es la Cámara de Diputados vista desde las barras, ¿no? Está bastante bien el dibujo para la edad que tenía, pero yo le pedí a mi madre que me lleve, no solo cuando mi padre fue diputado y luego senador, y yo creo que tuvo mucho que ver con mi formación política, ¿no? Porque era en la época del Uruguay de la tolerancia, del Uruguay de la amistad entre los adversarios, el respeto por la opinión ajena. Luego yo empecé muy joven de secretario de mi viejo, y uno de los secretarios tenía un carnet que le habilitaba a entrar a sala. Entonces yo entraba a muchas salas, llevaba papelitos de mi viejo a otro legislador, de otro legislador a mi viejo, etcétera. Tengo algunos recuerdos imborrables. Uno de una vez que Selmar Michelini me hace una seña, yo voy a buscar, me entrega un sobre y yo me voy con él pensando que está dirigido a mi padre. Miro el sobre y dice Juan Raúl. Lo abro y hay un caramelo dentro. Selmar era así. Tenía un sentido del humor que alguna vez a mí me causó satisfacciones y alguna vez me pegó un susto, porque una vez, ya me conocía bastante, me llamó y me dijo, ¿usted cómo se llama? Y dije, ¿acá qué pasó? Y digo, Juan Raúl Ferreira. ¿Algo del senador Ferreira Aldunate? Hijo, ¿está autorizado a entrar a sala? Sí, sí, claro, y saqué el carnecito. Ah, perfecto, ningún inconveniente. Y yo me fui para atrás con un susto espantoso, y cuando lo miro de vuelta me estaba mirando riéndose y me hizo una guiñada. Bueno, y son todos recuerdos que forman parte de mi ser político, ¿no? Me crié en eso. Y a veces extraño que el país ha dejado de lado esa amistad, ese respeto que había entre adversarios políticos. Yo recuerdo una vez que en la Asamblea General tuvieron el doctor Sanguinetti y mi padre un enfrentamiento durísimo, durísimo. Y yo estaba en las barras en esa época, o sea, previo a ser secretario. Yo quiero aclarar que cuando fui secretario mi hijo era tan obsesionado de eso que no me dejaba cobrar un centavo de la partida de secretaría. Me pagaba él de su bolsillo. Esto es por darme una mano. Bueno, pero esto era la etapa en que yo iba a la barra a mirar. Y de repente veo que por el lado de la bancada del Partido Nacional entra el doctor Sanguinetti. Y me asusté. Dije, acaban de decirse de todo, le viene a pegar. Además lo agarraba de atrás. Y se acercó, y lo que después nos cuenta mi padre que le dijo es, no vale relajarse en público y pedirse disculpas en privado. Quiere decir que te vengo a dar un abrazo acá para que lo vea todo el mundo. Yo no sé si eso pasaría hoy. Bueno, los presidentes van, la calle Pablo lleva de paseo por todos lados. Sí, cuando los precisa, ¿no? Él tenía mucha preocupación en viajar a Brasil a la asunción de Lula porque se había manifestado a favor de la prisión de Lula en la elección anterior a ser electo presidente. Entonces, bueno, ahí invitó a Mujica sabiendo que era muy amigo de Lula, y a Sanguinetti, no a su padre, pero no recuerdo muchos otros viajes que los haya invitado, ¿eh? Bueno, sí, no digo muchos viajes, pero sí han habido momentos que siempre son lo que se valoran de alguna manera democráticamente. Sí, claro. Y bueno, usted ya habló de la ley de caducidad, que, o sea, eso ya lo mencionamos, pero la prisión domiciliaria para los militares, ¿qué onda con eso? Yo creo que son delitos de lesa humanidad, ¿no? Son
Ahora, y tengamos en cuenta que no están en condiciones, no están en las cárceles hacinadas, donde están los presos comunes. Ahora eso lo tendrán que ver los legisladores. Hay militares que por razones de salud están presos con prisión domiciliaria. El general Rebollo, por ejemplo, es un hombre joven, pero tiene problemas de salud, está cumpliendo prisión domiciliaria. Me parece que lo importante es que se juzguen y que se sepa la verdad. Después la justicia determinará cuál es. Que queden en libertad automáticamente a determinada edad, como en Argentina, todos, menos los de lesa humanidad en Argentina. Me parece que no se puede juzgar de la misma manera una persona que ha tenido buena conducta durante su prisión que una persona que puede ser peligrosa, etcétera. Siempre tiene que estar la última palabra del juez. Dentro de eso, bueno, que los legisladores encuentren el mejor camino. Bien, usted dijo que había sido, bueno, dijo no, o sea, fue embajador en la República Argentina. ¿Es muy difícil ser embajador? Pensando en Talvi, que se fue a los 3 meses, y Bustillo, que lo rajaron. Bueno, Bustillo lo rajaron por hechos. Talvi se fue porque se desilusionó de la política. Eran cancilleres, ¿no? Bustillo había sido embajador en España y había sido embajador en Argentina. Ahí va, bien corregido. Hay que tener una vocación muy especial, ¿no? Yo recuerdo el periodo en que me tocó desempeñarme como embajador y recuerdo algunos logros, algunas conquistas muy importantes, ¿no? Para el Uruguay y para un acercamiento entre los dos países, no solamente comercialmente, sino también en obras de infraestructura, como el dragado del Río de la Plata, la hidrovía, el dragado del Río Uruguay, la habilitación del puerto de Nueva Palmira, que todavía es un proyecto que tiene un potencial inexplotado. Yo creo que si se toma con frivolidad, es un pasar de lujo. Si se toma con responsabilidad y con ganas de trabajar, se pueden hacer muchas cosas. ¿Lo dice, por ejemplo, ser eso que dicen embajador de cóctel? Bueno, yo recuerdo que Talvi había criticado la diplomacia del cóctel, sí, y Bustillo la reivindicó, dijo que él era partidario y dijo que eran horas que le sacaban los embajadores a la familia. A ver, por ejemplo, si yo, siendo embajador en Argentina, como realmente ocurrió, me invitaba el canciller de la nación a cenar a su casa, era una actividad social, pero era una actividad muy importante. Máxime cuando no solía invitar a su casa. Después las fiestas diplomáticas, esas, yo quiero serle franco, no creo mucho en eso, ¿no? En Uruguay, el Uruguay tiene menos embajadas acreditadas que Argentina. Entonces muchos países que están acreditados en Argentina se relacionan a través de la embajada del Uruguay en aquel país y la embajada de ese país en Argentina. Son lo que se suele llamar embajadores concurrentes. Entonces, a las fiestas nacionales de los embajadores concurrentes, que eran 30 y pico, el embajador en Argentina tiene la obligación de ir. Ahora, yo le soy muy franco, yo iba hacia la cola para saludar al dueño de casa, terminaba de saludarlo, desearle los buenos deseos de parte del gobierno de la República y me volvía para mi casa. Y amanecer temprano y arrancar trabajando fuerte.
fue un periodo de mucha fluidez en las relaciones. Ahora, el embajador brasilero y yo éramos los únicos embajadores, por ejemplo, que el presidente Menem invitaba siempre a todo encuentro social, asado, cena, recepción, que hiciera en la residencia de Olivos. Bueno, eso sí es muy importante, pues está el presidente de la Nación ahí. Y entonces uno lleva una listita en la cabeza de cosas que le tiene que pedir que le ayude a destrancar. Claro, o sea, eso es lo que sería el cóctel, ¿no? Digamos, lo que vendría a ser... Y lo que se suele llamar la diplomacia del cóctel, no creo mucho. ¿Y cómo se le da una impronta comercial a una embajada, entonces? Bueno, yo creo que ahí hay un error muy grande, que es que los agregados comerciales en el Uruguay dependen del embajador, pero no son funcionarios de Cancillería, sino que son funcionarios del Ministerio de Economía, donde está la Dirección de Comercio Exterior de la República. COEX, como le suelen decir. Creo que es un error. Yo creo que hay que formar a los funcionarios diplomáticos en una cultura comercial. La otra cosa es, yo ahí tengo una visión muy crítica de algunos pasos que se dan y que se presentan a la opinión pública como muy positivos. La otra cosa es qué quiere decir una política comercial, porque una embajada no puede ser un vendedor de productos nacionales, porque eso además es una invitación a la corrupción. El que tiene que vender los productos son los empresarios. Lo que tiene que hacer la diplomacia, el que lo definía muy bien esto era quien fue canciller de la República en tiempos de la transición de la democracia, el contador Enrique Iglesias. Él decía, las pistas de aterrizaje del comercio exterior, es decir, los marcos regulatorios, los aranceles, la política comercial, la excepcionalidad para el ingreso o para el egreso de productos de determinadas áreas sensibles desprovistas de aranceles, todo eso se tiene que negociar diplomáticamente. Luego, venir y decir, mire, la carne mía es mejor que la del otro frigorífico y se la vendo más barato, es un problema entre productores. Puse el ejemplo de la industria frigorífica como podría poner el de cualquier sector exportador o importador, ¿no? Uno se ha acostumbrado a leer, el embajador en tal país llegó con un industrial que quiere vender sus productos en Uruguay. Bueno, tiene que venga solo, no tiene por qué venir acompañado del embajador del Uruguay. Claro. Y es cierto que las embajadas, algunas, ¿no?, se usan para realizar ciertos estudios o espionajes de los países donde se encuentra. Tengo un chusmerío que me dice que sí, que por ejemplo, si hay países en conflicto, por ejemplo, pensemos en Medio Oriente, las embajadas acá se están estudiando, por decirlo de alguna manera. Y sí, se están estudiando, sí. Nosotros hubo una época que teníamos, además acá en Uruguay, la estación de CIA más grande de América Latina, y uno se preguntaba por qué, y después apareció, ahora que se desclasifican los documentos 10 años más tarde, que era por el tamaño de la colonia palestina en la zona del Chuy, donde muchos palestinos contribuían a la entonces Organización de Liberación Palestina que lideraba Yasser Arafat, y la asistían económicamente, etcétera. Y a la CIA le interesaba seguir eso. Pero sí es cierto, no está permitido, pero hay embajadas que lo hacen. Hay embajadas que tienen funcionarios especialmente acreditados para hacer labores de inteligencia. Pero no te avisan. Te digo que soy camarero No. y te relojeo. No, claro. Ah. No avisan. No. Digamos, no es que sea, no es algo que se blanquee, digamos. No, claro. Ah.
Y otra cosa interesante de la diplomacia, ¿cómo es el tema de la valija diplomática? ¿Para qué se usa generalmente? Y la valija diplomática se tiene que usar para mandar cosas que yo creo que ahora con los medios de comunicación que hay no tiene mucho sentido la valija diplomática, ¿no? Nosotros la usábamos, a ver, déjeme hacer un poco de memoria, Para llevar yerba sin para el palito. envío de todas aquellas cosas como las notas reversales que requieren de la firma de los presidentes. Entonces, bueno, no iban a mandar por correo, no existía el mail, ni valdría una firma por mail. Es cierto que la valija diplomática a veces es utilizada para mandar pequeñas encomiendas, que eso no está permitido ni debiera hacerse, ¿no? Yerba, por ejemplo, para Argentina, sin palito. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué opinión le merece la visión aperturista del Mercosur que tiene la calle Pou? ¿Usted como embajador no lo hubiese respaldado? La política de flexibilización, Por ejemplo, sí. bueno, O salir a buscar otros mercados. En nuestra época el Mercosur funcionó bastante bien, pero la verdad es que hoy vine ahora porque tenía agendado el programa con ustedes, pero estoy reponiéndome un estado gripal muy fuerte. Y entonces estoy viendo mucha televisión, y hoy vi que en una visita al Prado, el presidente de la calle Pou dijo que es inminente, porque tiene las mejores condiciones para hacerlo, que el Mercosur firme un tratado de libre comercio con la República Popular China. Y yo no sé si es que es un tema que se ha hablado tanto que hay esperanza de que la gente se maree y se confunda, pero durante los últimos 4 años y medio, sobre todo durante el periodo que estuvo Bustillo al frente de la embajada, todos los días se machacaba con que íbamos a tener, que iba a haber un tratado de libre comercio con China, Uruguay, bilateral, porque el Mercosur no estaba en condiciones de hacerlo. Y ahora hoy en el Prado dice que el Mercosur es el que está en las mejores condiciones, que Uruguay no va a tratar de negociar bilateralmente, pero que antes que termine su gobierno va a haber un tratado a través del Mercosur. Bueno, o lo uno o lo otro. Claro, si afirma las dos cosas, en una le va a embocar. Pero capaz que fue, digamos, debido a la insistencia primera, digamos, de que, bueno, nos cortamos solo y esa insistencia, ese movimiento que hizo Uruguay generó lo otro. No, es un tema, la expresión es medio antipática, pero es un tema en el cual tengo bastantes credenciales, porque yo escribo para Caras y Caretas, escribo a veces para algunas publicaciones en el exterior, y en este tema nunca he sacado el dedo del renglón, ¿no? Todo intento de negociar un tratado de libre comercio bilateral con China era una gran ignorancia de cómo funciona el comercio de China. La política comercial china se hace tan a largo plazo, que todavía le llaman Ruta de la Seda. La muralla china, única obra humana que los astronautas ven desde la estratosfera, la muralla china fue construida para la Ruta de la Seda. China es un país que piensa su estrategia a muy, pero muy largo plazo, y no había la más mínima ni remota posibilidad que para un país de 2,5 millones de habitantes se pudiera negociar un tratado de libre comercio con la República Popular China que le costara al gobierno de ese país un mal relacionamiento con una zona de libre comercio en la cual están Brasil y Argentina, fundamentalmente Brasil. No nos olvidemos que el acuerdo comercial más grande que existe en el mundo
es el BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual se suma ahora Arabia Saudita. Entonces, siempre fue una... Es más, cuando vino el presidente Lula, a pesar de los pesares, el día después que Argentina, en su presencia, tomó la presidencia pro tempore nuevamente del Mercosur, de Buenos Aires se vino acá, fue a visitar a Pepe Mujica, ¿te acordás que hubo? Sí, Anduvo, le dio una vuelta a la manzana en el Fusca, bueno, sí, y cuando el episodio además, que después trajo toda la cola que trajo de la intendencia, de la explanada de la intendencia municipal, bueno, con Romina esa Celeste y todo. visita, Con Romina Celeste y todo. claro, por eso digo que Sí, después sí. trajo tanta cola. Bueno, porque ahí empezó todo. Bueno, ahí él estuvo en Suárez con el presidente de la calle Pou y le pidió que por lo menos hasta que no culminaran las negociaciones con Europa, Uruguay no negociara bilateralmente con China, porque eso iba a debilitar al Mercosur en su... Ni siquiera le mencionó China. Bueno, Uruguay siguió negociando con China, a tal punto que mandó al canciller, con tanto olfato político, que qué día aterrizó en Beijing, en la capital de la República Popular China, el canciller Bustillo para pedir nuevamente un tratado bilateral. El mismo día que empezaba la visita de Estado del presidente Lula, que estaba pidiendo que no negocien directamente con Uruguay, sino con el Mercosur. ¿Quién pudo más? ¿Lula en visita de Estado o Bustillo en visita oficial? Lula en visita de Estado. Entonces se lo dieron por escrito, como esas cómics cuando uno se hace el sordo y dice que lo entiende, entonces le ponen, no me interesa, en un cartel así se lo muestran. Bueno, se lo dieron por escrito. Rompieron el compromiso con Lula, lo hicieron en presencia de Lula, que justo ese día iniciaba su visita de Estado a la República Popular China. Y bueno, en lo personal yo no he sacado el dedo del renglón sobre la inconveniencia de que Uruguay siguiera insistiendo en el tratado con la República Popular China, que no iba a existir. Pero no iba a existir porque no le puede interesar a China arruinar una negociación con la economía más grande, con dos de las tres economías más grandes de América Latina, incluyendo la más grande de todas, a cambio de algún beneficio arancelario para venderle no sé qué al Uruguay. Sí, sí. Bueno, también usted, bueno, por supuesto siempre estuvo vinculado al tema de los derechos humanos, sé que tiene varios libros al respecto, pero una vez mandó una carta al Papa Francisco solicitando su ayuda para resolver la situación de Diyab, ¿no? El ex recluso sirio que era de Guantánamo, cuando estuvo en huelga de hambre. ¿Qué le pidió en la carta el Papa? ¿Receta para darle algo de comer que le gustara o qué fue lo que le pidió? El Papa Francisco, me da un poco de vergüenza hablar de esto, el Papa Francisco, yo tengo, nunca lo he contado públicamente esto, Bien. yo tengo una relación de amistad personal que me avergüenza reconocerla públicamente. Comenzó en una forma totalmente insospechada para mí, porque no sabía a quién tenía enfrente. Cuando ingresan a su departamento los restos mortales del Toba, había un sacerdote joven que le salió del alma cuando vio el féretro decir, ¡qué bestia! Lo único que sabíamos es que era un jesuita. Y mi padre lo toma del brazo y le dice, no ofenda a las bestias, padre, que
matan solo para comer. Yo tenía 17 años, perdón, tenía 20 años. Estábamos viviendo el momento que estábamos viviendo, fue como recibir un hachazo en el medio de la cabeza. Bueno, mi padre se murió sin saber el final de la historia. Yo después voy de embajador a la Argentina, muere el cardenal Quarrachino. Cuando muere el cardenal Quarrachino, asume como arzobispo de Buenos Aires Monseñor Bergoglio y luego es nombrado cardenal. Cuando asume como arzobispo, yo como embajador, porque en aquella época la iglesia estaba con el Estado en Argentina, era anterior a la reforma constitucional de Olivos, y cuando les tiro la mano para presentarme, para mi sorpresa, el cardenal Quarrachino el cardenal Bergoglio me toma el brazo y me dice: no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Y no es para menos. Entonces me quedé mirándolo así y me dice, parece mentira las vueltas que da la vida, pero nunca me olvidaré de esa noche. Y ahí nació una amistad que la cultivé mucho siendo embajador y que después la mantuve, pero con mucho menos intensidad, después de regresarme acá. Un día veo por televisión que es papa y no doy crédito. Yo cuando la amistad de los años de embajador le hablaba mucho de Monseñor Romero, el arzobispo asesinado en El Salvador, de quien yo había sabido ser muy amigo y que me había ayudado mucho en mis años difíciles, en el exilio solo, con mis padres en Europa, yo viviendo en Estados Unidos en una organización de derechos humanos por la cual viajaba muy a menudo a El Salvador. Y le hablaba mucho de Óscar Arnulfo Romero. Y un día leo en la prensa que el Papa, en virtud de que fue asesinado dando misa, consideraba que era un acto de odio a la fe y que no requería de un proceso de beatificación complejo, y lo hacía santo. Me dio una emoción muy grande y pensé, ¿será algo de las conversaciones conmigo? Y apenas lo pensé, dije, che, baja a tierra, pichón, porque no puede ser tan vanidoso. Y a los pocos días me llama el nuncio apostólico, Monseñor de Litis, quien viene a ser el embajador del Vaticano acá, a invitarme en nombre del Papa a ir a la ceremonia en que lo hacen santo. Estuve con el Papa y desde entonces hemos mantenido una relación que yo dejo que él tome la iniciativa, ¿no? Un día llegó bueno, porque además acá a una parroquia se le puso el nombre de San Romero, y yo soy un católico medio a mi estilo, pero y empezamos a ir con mi señora a la parroquia de San Romero. Y un día se cumplen años de casado mi señora y yo, y recibimos una bendición apostólica del Papa que, contrariando el protocolo vaticano, en vez de ser firmada por el secretario de Estado, es firmado por el propio Papa. La estoy mirando ahora mientras que hablo contigo. La semana antepasada, un dirigente de la 609 de Tacuarembó me llamó y me dijo: mi madre se va para Roma, ya está muy viejita, pero es un viaje que ella siempre quiso hacer. Ah, qué suerte, qué lindo, bla, 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 bla. Y me dice: yo te quería pedir, como sos amigo del Papa, que le consigas una entrevista con Francisco, pero tampoco que la sienten allí en la fila 50. Y yo me agarraba la cabeza diciendo: pero esto es una locura, yo no voy a tener manera de solucionar esto. Entonces conseguí la dirección de la secretaría del Papa y mandé un mail, la dirección de mail, ¿no? Mandé un mail pensando que era una botella arrojada al mar.
Sí. A los 2 o 3 días me llama este dirigente de Tacuarembó y me dice, te voy a mandar la foto. No sabes la emoción que tiene mamá. No, en el medio miento. Yo recibí una nota del secretario diciendo, dice su santidad que la señora se presenta en la porta de bronce, no sé lo que es, en la Plaza San Pedro. Bueno, la señora fue. Yo, la verdad que te lo cuento y todavía no puedo creer. Y ahora tengo en mi celular la foto de la señora con el Papa que le dijo, como Juan Raúl me mandó un termo y un mate, como hacen los uruguayos, no sé qué, no sé cuál. En ese marco, cuando hay temas que vinculan al Uruguay, yo tengo que guardar la prudencia y el respeto y el silencio incluso necesario. Pero a mí me parece increíble, o sea, te lo cuento y digo, no, esto se parece más a una serial de Netflix que a la vida real. Pero a veces la vida es así. ¿Y cómo llegamos a Shihab, digamos? ¿Qué le pidió el Papa? Bueno, intervención, en ese caso, tú te referís a la misiva mía al Papa. Sí, que no sé, que Bueno, que tratara de ver si había algún país que lo pudiera cobijar, porque él acá no se sentía a gusto, Ah. no se sentía a gusto. Te descuidaba y te aparecía en el Chuy. Sí, claro. Se Sí. fue a Venezuela en determinado Claro, momento. sí, da rapidazo. Sí. Yo lo que sí quiero guardar es reserva de la respuesta del Papa. El pedido mío fue, no me gusta jorobar ni abusar, pero guardo los mejores recuerdos de nuestra amistad, no sé qué, no sé cuánto. Estamos viviendo esta situación crítica. Nadie como el Vaticano puede encontrar un lugar donde él se sienta a gusto. Lo único que te puedo decir es que me colmó mis expectativas como hace siempre. Siempre me sorprende. Está bien. Me quedo con eso, con que todo, como que Shihab tuvo un final feliz entonces. Sí. Entre todo su peripecia, que pasó por varios lados, también fue director del Banco de Seguros y también le tocó tener un trabajo parecido al de Albizu, ¿no? ¿Usted fue vicepresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Sí. ¿Qué se hace ahí, digamos? ¿Que se sube y se baja la perilla? ¿Se compra un repuesto para la represa? ¿Qué pasa Bueno, ahí? una respuesta a tu pregunta está en el hecho de que al menos de un año, creo que fue un año así, renuncié y me fui para el Banco de Seguros. Ah, Obviamente era mejor pago, mejor. Ahora, la pregunta tuya no tiene respuesta. Había un gerente, había dos gerentes, ¿no? Uno uruguayo y uno argentino. El uruguayo un día me llamó por teléfono y me dijo, porque el presidente, que era José Luis Valle, estaba de licencia, entonces yo estaba en ejercicio de la presidencia. Y me llamó y me dijo, mire presidente, está lloviendo mucho en la zona brasilera del río Uruguay, ¿qué hago? ¿Abro las compuertas o no? Yo quedé helado y le digo, ¿y si no abre las compuertas qué pasa? Y seguramente se inunde la ciudad de Salto. Y si abre las compuertas, nada, todo transcurre normalmente. Entonces, ábrele, le dije. Bueno, cuando lo vi en Salto la vez siguiente le dije, ¿por qué esa pregunta tan curiosa? Y, presidente, para que vaya aprendiendo que acá en Salto Grande el único que trabaja es el río. bueno. Y en realidad fue una lección muy buena. Después hubo algunos episodios que a mí no me gustaron, ¿no? Hubo un contrato directo esto no es ningún secreto, figura en mi nota de renuncia, hubo un contrato directo sin licitación con un broker de seguros argentino y la razón por la que no se hacía la licitación es que este broker tenía sobrados antecedentes en materia energética
Bueno, si tenía suficientes antecedentes, ganaba la licitación, ¿no? Pero resulta que esa misma semana ANCAP no le permitió participar en una licitación a ese mismo broker que contrataban directamente en Salto Grande porque no tenía antecedentes energéticos. Y yo sentí que era el momento de irse. Bien, bien. O sintió uno lo raro y disparó. Usted también ha escrito muchos libros, ¿no? ¿Tiene alguno por editar? ¿Hay alguno que se venga o...? Bueno, puede ser, sí, porque por ejemplo, que capaz que te hice perder mucho tiempo con tanto detalle, pero cuando yo cuento anécdotas como la de la relación con el Papa Francisco, etcétera, me viene una sensación, yo ya tengo 71 años, me viene la sensación de que hay cosas que yo he guardado para mí por privacidad, por intimidad, pero que de alguna manera no me pertenecen, que de alguna manera pertenecen al acervo de todos. Algunos detalles que ahora tuve oportunidad de desahogarme en la Fiscalía de Lesa Humanidad sobre el juicio que se está por iniciar sobre la muerte de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y Barredo y Huaytlo, y hay muchas cosas que a mí me pasaron en los años del exilio y que creo que era demasiado joven como para darme cuenta de la importancia que tenían. Yo, por ejemplo, tengo también aquí en el escritorio una foto de un señor de barba, muy joven, al lado de un chiquilín. Yo a todo el mundo que entra le digo, ¿quiénes son? Y nadie sabe. Y después que les digo, reconocen. Era Lula cumpliendo 35 años y yo al lado. Entonces, yo digo, está bien que todo lo que hizo Lula como dirigente gremial, no existía el PT todavía, cuando esa foto. Está bien que yo me lo lleve a la tumba. Y como una cantidad de anécdotas, de gente, Edward Kennedy, que era una personalidad en Estados Unidos. Yo trabajaba en una oficina enfrente a la oficina de Kennedy, que era la institución, esta cumplió 50 años este año, Washington Office on Latin America, una oficina que monitoreaba la política exterior hacia América Latina de Estados Unidos, fundamentalmente respecto de derechos humanos. Entonces me encontraba con mis colegas y me decían, yo estuve en la oficina del congresista tal, tú, Juan Raúl, ¿dónde estuviste? En la del senador Kennedy. ¿Con quién? Me decían. Yo decía, con el senador Kennedy. Y todos se mataban de risa, porque no es como acá, que uno va y lo recibe el senador. Allá tienen asesores, tienen... Bueno, había algo, quizás la fragilidad, el prestigio democrático del Uruguay de antes del golpe, la fragilidad de mis pocos años, que hacía que se me abrieran puertas de ese tipo increíbles. Cuando mi padre se enferma, Edward Kennedy estuvo 4 horas en el Uruguay porque vino exclusivamente a darle un abrazo, desearle pronta mejoría, tomar un café en la casa y volverse para Estados Unidos. Todo esto yo tengo fotos, recuerdos, me alimentan el alma, pero es justo que yo haga un libro, que yo no haga un libro menos político y más anecdótico, episódico, pero con cosas que tienen un significado sobre qué grande que fue la solidaridad que recibimos en tiempos oscuros de la dictadura. Puede ser que venga ese libro, sí. ¿Desde qué lugar siente que pudo hacer más por el Uruguay? ¿Como embajador, como senador, diputado, escritor?
Uy, qué pregunta difícil. Y desde todo seguramente pude hacer un poco más, ¿no? Quizás los años más ricos y en los que era menos consciente de lo que se iba logrando son los del exilio, porque era muy joven. Yo me fui de 20 y regresé de 30. También miro ahí la foto con Mick Jagger. ¿Y qué hacía con Mick Jagger? Bueno, había desaparecido en Uruguay el pianista Miguel Ángel Estrella. Mick Jagger, curiosamente, era casado, ahora divorciado, de una sandinista, Bianca Jagger, una nicaragüense. Y ella me consiguió una entrevista con el marido en Londres. Voy a visitar a mis hijos en Londres y también tengo que salir, vuelvo más tarde. ¿Quién va a saber? A Mick Jagger. Y mis viejos se mataron de risa. Y volví con la foto y con la carta firmada por Miguel Ángel Estrella. De senador y de diputado quizás sea donde me toca la mayor autocrítica. En el Senado por la ley de caducidad. Está bien, está bien. En la Cámara de Diputados fue durante el gobierno del doctor Lacalle, y creo que para haber sido miembro del Partido Nacional supe mantener una actitud de distancia con el gobierno correcta, pero desde todos lados me quedaron cuentas pendientes. En Argentina, al país, y de repente otro embajador mejor que yo hubiera logrado mejores cosas, yo qué sé. Lo que sí no dudo es que la Embajada del Uruguay supo estar a la altura con tantos argentinos a los que ni siquiera se les había invitado a un brindis, a nada, y que dieron todo y arriesgaron mucho durante el secuestro del Toba y de Selmar, durante el exilio de mis padres, el propio doctor Raúl Alfonsín, el senador Hipólito Solari Irigoyen, el doctor Adolfo Gas, el doctor Oscar Allende. Podría citar gente de absolutamente todos los partidos políticos que fueron de una solidaridad extraordinaria. La embajada le abrió las puertas a toda esa gente, la homenajeó como correspondía, y bueno, y siempre quedan cosas por hacer. Bien, le hago una pregunta capaz que incómoda, digamos, por el momento que se vivió, y es inevitable recordar su entrevista con el licenciado Orlando Pettinati, ¿no? Que bueno, que fue como trunca. En algunos medios se señalan como una trampa, pero desde mi punto de vista siento que usted no es un bebé de pecho, ¿no? Usted no es ningún niño, digamos. Usted creo que sabía dónde se metía. ¿Qué pasó ahí, digamos? Muy franco, no tenía idea. No tenía idea de que iba a pasar esto. A tal punto que yo, bueno, si no me hubiera excusado y no hubiera ido. A tal punto que además cuando entré al estudio di un abrazo y digo, ¿cuántos años sin verte? Y la última vez que te vi, me hiciste un reportaje siendo embajador en Argentina. Sí. Después él ha reproducido partes que le interesan, pero cuando empezó el reportaje se me pone a hablar en italiano. Vamos a recordar que no fue un reportaje que me llamaron, me dijeron, te quiere reportar Pettinati. Eran los 40 años del regreso de mi padre. Y me invitaron a una cantidad de programas. Algunos programas del mismo multimedio al que pertenece Pettinati, Magnolio, donde me trataron con un gran respeto. Incluso pero toda pregunta que me hicieron, yo les dije que sí, pero toda pregunta que me hicieron en los otros programas, fuera de estrictamente el regreso, fue consultada antes, ¿no? Bueno, se había corrido la voz de que yo había aparecido en una lista, no sé qué, que iba a ir a avalar las elecciones de Venezuela. Entonces, otro programa que hay en ese multimedio, el periodista me dijo, ¿te puedo preguntar por esto de Venezuela? Sí, desde ya te digo que yo te voy a decir que no
no es correcto, no tengo en mis planes ir a Venezuela, ni lo haría, salvo que hubiera una invitación conjunta del gobierno y de la oposición, que no va a pasar. Bueno, pero fíjate que me empieza a hablar en italiano. Y yo digo, ¿por qué me hablas en italiano? Y me dicen, porque como en tu currículum dice que hablas italiano, quiero ver si es cierto, porque está lleno de mentiras. ¿Qué está lleno de mentiras? El currículum. Entre otras cosas dice que te graduaste en Estados Unidos, y es mentira, dice, compraste un título falso. Yo por suerte, no creo que nadie le dé mucha importancia a eso, pero yo por suerte soy guardador de papeles, y el título lo tengo en un marquito, pero en mi biblioteca tengo el original de todos los exámenes escritos que di. Tengo la tesis doctoral, tengo la defensa de la tesis, tengo en impresos de la universidad las notas de cada uno de los exámenes. Nunca me imaginé que, porque cuando hubo un incidente con un político, que yo me acuerdo que el senador Bordaberry le decía, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ir a su casa. Si a mí me dicen que no soy abogado, yo voy a mi casa, descuelgo el título y lo muestro. Bueno, ahora resulta que no basta con eso, porque es falso. Yo le habría pagado a no sé, a una imprenta o Pero algo. ¿no fue que se enojó cuando le dijo traidor? No fue tanto por ese tema, digamos que... No, pero fue todo un proceso increyendo, que yo me fui... Es más, mira, me estoy acordando, cuando en vez de decir, ¿cómo estás? Y yo le digo, con molesto con tanto frío, dice, ¿y qué te gusta más, el frío y el calor? Y digo, bueno, y con los años el frío me molesta más, cuando era chico no me molestaba tanto. Ya con el clima también eras un panqueque que te da vuelta en el aire, una cosa horrible. Yo me pensé que era un chiste de mal gusto, pero me quedé mirándolo así. A la tercera o a la cuarta, le dije, pero ¿por qué te estás comportando como un imbécil? Yo vine a que homenajear a mi padre, no a que me estés insultando permanentemente. Y me dice, tú sos un traidor. Yo seré un imbécil, pero tú sos un traidor. Y bueno, ahí me levanté y me fui. ¿Y es verdad que amagó pegarle una piña? ¿Es verdad que dice que le quisiste pegar una piña? Bueno, me fui con el productor de él. No voy a hacer ningún comentario para no perjudicarlo, pero me parece una persona de bien, el productor. Me acompañó hasta la planta baja, y cuando estábamos llegando a la puerta del estudio, siento que dice, me está agarrando el pescuezo, me está pegando, me está agarrando el pescuezo. Y yo te confieso que estaba tan desconcertado que atiné a regresar, y hubo dos caras, la de mi señora y la del productor, que me convencieron que lo mejor era ahí. Claro. Pero fue doloroso, yo pasé mal después. Sí, no lo dudo, sí, digamos, se veía bastante violento, digamos, de lo que se mostró. Sí, yo lo pasé mal, tuve una suba de presión, no la pasé bien, no. Y también se cruzó con otro periodista, en un momento se cruzó con Sotelo también, que sacó un libro. ¿Se pelea con todos los periodistas de la coalición? Bueno, pero con Sotelo nunca tuvimos un intercambio así. Con Sotelo yo me molesté mucho, porque, pero no por algo que hubiera dicho de mí, sino por algo que dijo de mi padre, ¿no? Él acusaba de una cierta traición a mi padre. La teoría muy retorcida era que cuando hablaba por Radio Nederland, que era en aquella época no había las comunicaciones de hoy, y nosotros usábamos mucho la solidaridad de muchas emisoras de onda corta, y mi padre hablaba mucho desde Radio Nederland para el Uruguay. Entonces, según la interpretación de Sotelo, no me acuerdo de qué frase se agarra, y dice que eran mensajes que él mandaba en código a militares uruguayos a
quienes les estaba pidiendo que no lo dejaran fuera del diálogo. Obviamente me molestó mucho, sí. Sobre todo que mi padre ya había muerto y no podía defenderse. Bueno, tenemos que ir redondeando. Le quiero hacer como un redondeo ahí. Cuando estuve tratando de hablar con usted, que al final se postergó, digamos, en un momento, usted no me respondía y me respondió su señora en su lugar, digamos. Y eso, digo, me sorprendió, digamos, porque como es casi de revolucionario, se terminó siendo pollerudo, ¿no? Que la señora le maneje el celular. Terminó siendo más pollerudo que Manini usted. La verdad que es una compañera bárbara que me ayuda mucho. El problema que hay es que ella me ayudó muchísimo a coordinar algunas cosas, porque esto que yo tengo ahora, que no sé si se siente en el tono de voz, es una recaída de una neumonía que tenía cuando empezamos a coordinar el programa. Sí, y entonces yo le pedí a ella, no me acuerdo si era un cambio de fecha, la confirmación de fecha o qué, sí. Pero fueron 10 días que estuve muy liquidado, por eso me preocupé mucho. Pero bueno, hoy estuvo el médico, el doctor Bertiz de la Española, me dijo que termine la dosis de antibiótico que me habían dado y que a partir de mañana está automáticamente el alta, porque técnicamente estuve internado con internación domiciliaria en casa. Bueno, primero que nada, entonces nos alegramos, que se encuentre bien de salud. No, ella tiene además mucha personalidad propia y la defiende con uñas y dientes. Era una broma para terminar la nota nomás. Sí, pero ella es periodista y hace su labor periodística, escribe de temas políticos, etcétera, con absoluta independencia. Y a mí a veces se me ocurre de repente comentarle algo, pero me da miedo que le salte el feminismo y me vaya a la yugular. Estimado Juan Raúl, para mí ha sido un gusto, y fue un gusto también difundir hoy a través de las redes que iba a estar con ustedes a las 21:30. Bueno, sí, ya lo vimos también y le dimos el retweet correspondiente. Le agradezco muchísimo, la verdad que fue a pesar de su estado de salud, la llevó como un campeón. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por todos los temas que tocó. Espero que se haya sentido respetado, digamos, porque no era nuestra intención totalmente pasarlo más un rato, sino conversar de todo lo que se pueda. Tiene preguntas difíciles, es muy aburrido. Está bien. Un abrazo muy grande, y un abrazo a tus colegas y al equipo y a la gente de Maldonado, que en cualquier momento caigo por ahí de vuelta. Muchísimas gracias, Juan Raúl. Un abrazo muy fuerte. Otro para usted, que pase muy bien. Una nota más acá en Corruptos Radio. Nos vamos a ir, José Luis, porque ¿qué pasa? Perdemos el ómnibus. Los pobres pierden el ómnibus, José Luis. Así que nos despedimos y nos vemos el próximo viernes. No estamos tampoco. Va a haber audioteatro, así que sí, porque tengo un concierto de Miranda y no podemos venir. Pero bueno, estamos acá siempre en FM Voces. Les mando un abrazo para todos. Un beso a la abuela Carmen y nos vemos dentro de poco. Chau.